Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es José Elmer Pacheco y el tema del día de hoy es la venganza. El día de hoy las personas se vengan de muchas maneras. Se vengan degradando la imagen de la otra persona con calumnias. Le estropean el automóvil a la otra persona, rayándole la pintura o ponchándole las llantas. Le hacen una maldad a su casa, a sus posesiones o a su ropa. Le añaden un ingrediente sucio o hasta veneno a la comida. Los cónyuges se vengan dejándose de hablar o negándose a dormir juntos. Los vecinos se vengan echándose la basura. En las calles los conductores se vengan diciéndose maldiciones o echándose el carro encima. En esta lista de venganzas no la menciono para que la copien, sino para que nos demos cuenta que la sociedad toma la venganza como algo común, como un derecho. La televisión, las revistas, las canciones, las noticias, en todas partes escuchamos o vemos relatos en donde las personas toman la justicia en sus propias manos, en vez de encomendárselo a Dios y a las autoridades establecidas por Él. Los hijos pueden acudir a sus papás, los alumnos pueden ir a los maestros, los ciudadanos pueden llamar a la policía, los empleados pueden ir al jefe, y en todo caso, siempre podemos ir a Dios en oración. Vamos a ver lo que dice Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, dice así la Escritura. Y es que la venganza del hombre no obra la justicia de Dios. O como Santiago capítulo 1 versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es que cuando las personas se enfadan contra el que les hizo un mal, se vengan de manera injusta, a diferencia de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al hecho de que la venganza del ser humano siempre se propasa de lo que es justo. Si una persona le dice una maldición a otra, la otra le responde con muchas maldiciones. Si a un hombre le dan una bofetada, él se venga con varios puñetazos. Si una mujer empuja a otra, la otra se venga arañando y jalándole las greñas a la otra. Una persona saca una navaja y la otra saca una pistola. Tú me aflojas un diente, yo te tumbo toda la dentadura. ¿Sí me explico? Tienen esa actitud. Y para evitar esas venganzas injustas y para que los malos no se queden sin castigo, Dios le dijo a su pueblo que toda injusticia la debían traer y resolver delante de los jueces. Levítico 24, versículo 19 y 20 dice: y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se hará a él. En Éxodo 21, 24 y 25, hablando del mismo tema, dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y eso lo hacían delante de los jueces cuando sentenciaban a la persona. Ahora, a nosotros se nos hace muy dura esa ley, pero de lo contrario, cada quien se estaría vengando a su manera, y en vez de propagarse la justicia, predominaría la anarquía. Obviamente, Dios les dijo a los jueces qué hacer para evitar los falsos testimonios y la corrupción, y qué hacer en casos de accidentes. Ahora, la pregunta ahorita que queremos contestar ¿es permitido vengarme justamente? Tal vez haya alguien que diga: pero yo solamente le voy a hacer lo que él me hizo, no me voy a propasar. No pienso vengarme, solamente le voy a devolver lo que me hizo. No le voy a hacer más daño, solo me voy a desquitar. ¿Puedo hacerlo a la manera de ojo por ojo? Bueno, aun cuando uno piensa que no se va a propasar, la respuesta a esta pregunta está en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, que dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres,
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, acabamos de leer que no solamente debes de resistir la tentación de desquitarte, sino que aparte les debes de hacer un bien. Un ejemplo de esto se encuentra en Lucas 6:28, donde Jesús nos dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. No sé si te fijaste, pero el mandamiento de ahí de Romanos 12 implica 3 cosas. 1, no te desquites. 2, tampoco te quedes sin hacer nada, ya que la falta de acción causa amargura y la amargura produce rencor. Entonces, no nada más se trata de no desquitarte, sino que, como dice la parte 3, es devuélveles el mal que te hicieron con un bien. Por Proverbios capítulo 25, versículo 21 y 22, dice así. Es interesante porque Romanos 12, el apóstol Pablo cita esta referencia ahí en Romanos 12. Pero aquí en Proverbios 25 se dice otra cosa que es importante ver. Proverbios 25, 21, 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Dice: porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Así dice Proverbios 25, 21 y 22. Entonces, aun cuando la persona sea tan dura que no se arrepienta, Dios te promete a ti pagarte el bien que le hiciste a él. Entonces es bien importante no nada más no desquitarte y ya, porque si no te desquitas, pero no le haces ningún bien a esa persona, se guarda un rencor en tu corazón. Y entonces por eso son 3 cosas. 1 es no desquitarte. 2 es tampoco te quedes sin hacer nada, porque entonces te queda como rencor. Sino lo que tienes que hacer es también hacerles a ellos un bien. No les devuelvas el mal, pero hazles un bien. Y entonces ese rencor no se te va a quedar en ti. Ahora, hablando de las autoridades superiores. Así como en la Biblia vemos que Dios usa a las naciones para vengarse unas con otras, es decir, para vengarse de otras naciones, a veces usaba a Israel para vengarse de la maldad de otras naciones, y a veces usaba a las otras naciones para vengarse de la maldad de Israel. De la misma manera, Dios usa a las autoridades civiles para vengarse de los malos en la actualidad. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Y luego fíjense lo que dice aquí: porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, también, ¿verdad? Él le da la autoridad a las leyes civiles, ¿vea? Al gobierno, a también vengarse, ¿vea? Entonces dice: porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, o sea, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Si te diste cuenta, en este pasaje 3 veces se menciona que las autoridades superiores son servidores de Dios. Eso sí, no negamos, ¿verdad?, que existe la corrupción y todo eso. Entonces, no quiero que entonces pienses, ¿verdad?, que simplemente porque entonces son corruptos, entonces no les tienes que obedecer.
No, acuérdate que cualquier persona que esté en autoridad, llámese papá, llámese maestro, llámese, ¿verdad? Policía, llámese juez, llámese jefe. La cosa es de que nadie debe de abusar de su autoridad. Cuando uno hace eso, entonces uno también tiene que darle cuentas a Dios por esa injusticia que uno cometió, abusando de su autoridad. Entonces, pero es muy importante, ¿verdad? Que no entonces usemos eso como justificación para no obedecer a las autoridades superiores. Pero como vimos, es servidor de Dios y como dice ahí, es vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces Dios utiliza las autoridades civiles también, ¿verdad? Para también, ¿verdad? Causar venganza en aquellos que hacen el mal. A veces se necesita llamar a la policía para reportar un crimen o ir ante un juez con nuestro caso, como la viuda que pedía que se le hiciera justicia en Lucas 18, 1 al 5. Pero nunca usemos las cortes del mundo para defraudar a nuestros hermanos. Uno puede leer eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 8. Pero eso sí, hay que resolver la situación, ¿verdad?, que amerita solución dentro de la iglesia, como nos indica Jesús en Mateo 18, 15 al 17. En Romanos 12, 19, queriendo repetir este versículo, dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero como podemos ver aquí, dice que yo pagaré, dice el Señor. Ya vimos ahí en Proverbios 22 que Él dice que Dios dice que Él va a pagarle a aquella persona justa que le hace un favor, que le hace un bien a esa persona que le hizo un mal. En vez de vengarse, le hizo un bien. Y Dios dice: y Jehová te lo pagará, o yo te lo pagaré, dice así. En este caso, Romanos 12:19, cuando dice mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, está hablándole a los injustos, está hablándole a los malos. Entonces es bien importante también uno saberse y conocerse a uno mismo, si uno está bien con Dios. Porque si uno no está bien con Dios, entonces Dios se va a vengar de las maldades de uno. Entonces es muy importante que tú ya te hayas reconciliado con Dios, creyendo y confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepintiéndote de tus pecados y bautizándote, y que te mantengas fiel a Él toda tu vida, ya que si no, tú mismo sufrirás la venganza de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25 al 31. Hay una exhortación muy fuerte. Dice Hebreos 10, 25 al 31. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto fue escrito a cristianos hebreos que al parecer estaban comenzando a faltar a las reuniones de la iglesia porque estaban pensando dejar la vida cristiana y volver a su vida antigua bajo la ley. Y Dios, ¿verdad?, a través del escritor de Hebreos, le está dando a entender que eso sería una ofensa muy grande, porque sería como estar pisoteando a su Hijo Jesucristo. Sería como tener por basura la sangre que derramó en la cruz por nuestros pecados. Y sería como andar luchando contra la gracia de su Espíritu. ¿Qué no se merecerá esa persona sino toda la ira vengadora de Dios? Entonces es bien importante, ¿verdad?, que nosotros estemos reconciliados y estemos andando con Cristo de la manera correcta. Y para el cristiano que todavía trata mal a sus hermanos, Primera de los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6 nos advierte lo siguiente: que ninguno agravie ni engañe a su hermano en nada, porque el Señor es vengador
de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pero los que ya somos cristianos y perseveramos en esta preciosa gracia, no tenemos nada que temer, porque como dice primera los Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la razón por la que podemos ser salvos de la ira de Dios es porque Jesús sufrió en la cruz la venganza que merecían nuestras culpas. Y cuando te das cuenta que Dios ya no se va a vengar de ti, te preguntarás, ¿quién soy yo para andarme vengando de otros? Entonces espero que haya sido de edificación esto. Y si quieres dejarle toda venganza a Dios, bienvenido a la Iglesia de Cristo. Amén.